Vamos a leer en el Filipenses capítulo 4, el versículo 8. El versículo 8. Filipenses 4, 8. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿cómo? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a leerlo nuevamente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oremos. Soberano Dios, aquí estamos delante de tu presencia para que tú nos des, Señor, el alimento que todos necesitamos. Tú eres fiel, Señor Jesús, y cumple tu palabra. Ayúdanos en este momento. Amén. Salúdense, por favor, allí donde están. Dios les bendiga a cada uno. Alabado es su nombre. Salúdense, hermano. A ver. Amén. Esta enseñanza la he titulado El control de nuestros pensamientos en el hogar. El control de nuestros pensamientos en el hogar. Lo que dejamos entrar en nuestra mente, escuche eso, lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que expresamos con las palabras y las acciones. Las palabras y las acciones, lo que dejas entrar en tu mente. Pero ¿qué es lo que genera todo esos pensamientos? Llenemos nuestra mente con el pensamiento verdadero, con pensamientos verdaderos. Verdaderos son los adecuados. Verdadero lo que dice esta palabra. Por lo demás, hermano, todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Toda esta serie de amabilidades, de buen nombre, todo esto debe ser llenado en el hombre, en la mujer, en todo lo que están en casa. O bien sea lo verdadero que beneficie generalmente el hogar. Yo no sé si cuando formamos un hogar, de pronto lo formamos en un tiempo que quizás no había buenas direcciones, ni en el ámbito de la iglesia, ni tampoco en la parte secular. Eran muchas cosas que hacían falta, pero bueno, no era que no existía, porque mensajes como este existió hace más de 2000 años. Y son pautas que uno tiene que llevar en la vida. Lo que pasa es que quizás no registramos, no miramos lo que realmente la palabra de Dios dice. Quizás no nos llenamos, no buscamos el tiempo adecuado para llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios.
Yo decía ayer también en el ayuno que me invitaron a orar por la familia. Y siempre rondamos en pos de orar por la familia. Y siempre orar por la familia. Orar por el hogar. Y orar por el hogar. Nosotros le pedimos a Dios, ¿cierto? Pero a veces Dios dice otra cosa. Uno está pensando que Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro y va a hacer todas estas cosas, pero a veces uno le pide a Dios y pide a Dios. Pero Dios le dice a uno, sobre todo a los pastores, a través de la palabra. Yo nunca oigo la voz de Dios audible. Yo oigo la voz de Dios a través de su palabra. Algunos que nunca leen la palabra de Dios y dicen que Dios le habló por allá. Que Dios me habló. Oye, Pancracio, hagas esto. No. Si el conocimiento está aquí, mi palabra es la verdad, dice el Señor. Entonces, no se lee la palabra. Entonces no puedes tener conocimiento. Y quieres actuar como actúa la gente diciendo, Dios mío, dame esto. Y buscan a dioses para que le dé. Pero Dios dice a uno a través de la palabra que Él no trabaja solo. Él trabaja con los seres humanos, con los que estamos dispuestos a buscar su palabra. Y yo decía que lo esencial, mire, es como el que dice tengo fe, y dice, uy, esa persona tiene fe, y esa persona pide, pero a veces no determina la fe tuya, ni la mía. Lo que determina es la voluntad de Dios. Porque yo quiero que me sane. Pablo decía, sáname, ¿y por qué no? Pero Dios decía, bástate con mi gracia. Y hay muchas cosas así. Lo importante de esto es lo que dice el discurso. El fin de todas las cosas es que es este. Oye y guarda mis mandamientos. Témale a Él. ¿Y cuál es el secreto para que nuestros hogares anden bien? Que esté manejado por buenos cristianos. Cuando usted es un buen cristiano, en su hogar, allí determina las cosas. Y así habrá menos discusión. Cuando hay el respeto del esposo con esposa y la esposa también el respeto, ¿no? Cuando Pablo dice esas cosas, es bueno tenerlo. ¿Tienes, no, problemas con los pensamientos impuros, sueños ilusorios, palabras terribles, ficticios? Examine lo que esté dentro de lo que está dentro de casa, dejando entrar en tu mente a través de la televisión y además aparatos que te producen toda clase de placeres impuros. Allí va generando todos los malos pensamientos. Por lo que ve, querrá desarrollarlo. Sin haber una sociedad y quizás personas sin conocimiento, que es lo que tenemos que cuidarnos. Todo eso se genera en el mismo hogar, porque allí están los aparatos. Allí está la mala actitud y el proceder de los grandes. Entonces, allí se desarrolla todo eso, la impureza. Todo el que llene su cabeza, su mente de pensamientos bajos, vulgares,
sean padre y madre e hijo que hacen añico a su propia familia y la perversión. Eso sucede. Ojo con tu parte, ojo con tus relaciones íntimas, que ojalá sea totalmente privado. Los muchachos ven. A veces uno tiene que decir esto, quizá en el momento que no debe decirlo, pero esa es una gran realidad porque no se puede perder tiempo. Porque tenemos que decir, sálvese el que pueda. Entonces la palabra pensamiento viene de la mente, de donde se piensa lo positivo o lo negativo. Si desarrollas tu vida en buenas conversaciones, en buenas costumbres, si desarrolla todo eso, entonces va generando, genera lo bueno, genera también, lo transmite dentro de la familia, porque de allí viene la razón, la inteligencia y también el raciocinio. Cuando un hogar vive así, de esa manera, entonces es cuando puede tener autoridad de reclamar. Si no tiene entonces la oportunidad, o tiene más que todo la autoridad, bien dicho, la autoridad porque la vive. No podemos exigirle a otro que viva algo que yo no vivo, que nosotros no vivimos. No podemos decirle al otro que no mienta si se miente. No podemos hacer nada si no hay hombres que se sujetan, que tengan dominio propio para modo de expresar, no, para modo de ayudar, para modo de transmitir la palabra de Dios a través de nosotros mismos. Yo no concibo que una persona, teniendo tiempo de estar en el Evangelio, tenga que desarrollar ciertas cosas donde pone en peligro la integridad de sus hijos, física y también espiritual. Es decir, que se desboca. De manera que ojalá pudiéramos de verdad. Pero también se maquina la malicia, la sospecha, el recelo, la duda. Y nuestros pensamientos revelan lo que somos. Lo que somos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestros pensamientos. Así lo dice. Cuando allí en la misma casa, el uno en un cuarto con muchachos y el otro también, y alguien que se acuesta, diríamos 2, 3 de la mañana, porque está mirando lo que sea de esos aparatos, el celular o el internet, todas esas cosas. Quizá la señora ya durmiendo y el hermano porque es mi hermano, aunque esté en esa, pero sigue siendo mi hermano, porque tenemos que corregirnos. No podemos levantarnos tan tarde porque nos dormimos tarde. ¿Y qué estamos llenando el ambiente de males? Porque Dios está disgustado. No vivamos como los hombres que no le importa tener a sus hijos ya grandes y que ellos sepan que su padre está adulterando, que está fornicando, que está por allá, Una persona, por eso es que la familia a veces no está muy bien, porque ahí buscan el camino que no son para cristianos, sino caminos de hombres perversos que hacen eso.
donde viene tu hijo, tu adolescente, aquí ya el padre no está, ya está en otro hogar y está ese muchacho mal, que no tiene oído para oír la palabra. Eso enferma el ambiente, eso enferma todo lo que está haciendo. Si una madre, un padre que ama a sus hijos y que no se debe a él mismo o a ella misma, nos debemos primeramente a Dios y nos debemos a los muchachos, nos debemos a ellos. Claro que también tenemos que mirar cuando las cosas comenzaron mal, van terminando mal. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo en dos pensamientos? Tal vez dice: voy a la iglesia, oro en la iglesia, a ver si Dios me perdona, y es posible que sí lo hace, pero vuelve a lo mismo. Entonces va, cuando está en este campo somos una cosa, cuando estamos en el otro campo somos otra cosa. Y vosotros entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Yo creo que ya la copa estaba llenándose cuando el profeta o Dios a través ya decía eso, ¿no? Yo no puedo decir: hermano, si usted quiere venir de Dios, venga con Dios; si está con el diablo, váyase con él. Yo no lo digo. Yo estoy viviendo en un tiempo que quiero que mi corazón crezca más con su gracia. Y queremos uno más bien enseñar y que de verdad haga lo otro. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Entonces la razón por la cual la Biblia habla tanto sobre esto es porque nuestros pensamientos son de vital importancia para nosotros. Lo que está aquí va desarrollándose. Si estamos en Dios, desarrollamos el campo misionero. Si estamos en su palabra, entonces miramos a aquellos muchachos nuestros como los futuros jóvenes que puedan predicar el evangelio. Entonces estamos pensando que esos pueden ser unos muchachos importantes en la universidad. Importantes en la universidad. A mí nunca se me olvida a un muchacho que por la predicación de él en la universidad, a la 1 de la tarde estaba yo en la universidad. Había un palo de palma grande que se cayó y ahí se sentaban todos ellos. Y yo ahí sentado, sin hacer culto y sin nada, yo les enseñaba. Aquí se bautizaron 3 universitarios. El Aine Ariza. Nunca se me olvide ese joven. De allá del lago se bautizaron 3, de que él mismo los llevaba. Entonces tenemos nosotros que hacer ese proyecto. Si estamos en Dios, entonces ellos van a crecer, porque nos ven a nosotros creciendo. Y puede estancar tu vida espiritual, y se puede estancar con muchachos o personas o el mismo o los mismos que dirigen el hogar, indispuestos, porque a veces uno siembra lo que después sufrimos. Entonces hay un laberinto allí de problemas y disminuye toda la visión que se puede tener.
y entonces ya se opaca todo. Hasta la parte económica repercute todo esto. A veces viene la pobreza, viene la escasez. Nuestros pensamientos voluntarios no solo revelan lo que somos, sino que predicen lo que seremos después. ¿Cuántos miembros de hogar habían en una casa? Y a veces quedó, fue la abuelita. Ya, abuelita, todos se fueron, ninguno están. Y a veces le echamos la culpa a los jóvenes o a aquellos que integran la casa, pero a veces es el afán nuestro que no hay un comportamiento adecuado. Así como cuando los muchachos crecen raquíticos, diríamos, por falta del buen alimento, también crecen de la misma manera espiritualmente, que después no han tenido sustento, ni han tenido, diríamos, esa parte de enseñanza que debió verla en el hogar. Créame que no se puede vivir solamente con la enseñanza en la casa, en la iglesia de cualquier predicador, sino que también debe ser de casa. El pastor no puede trabajar solo. Tenemos que trabajar juntos, ustedes en el hogar y nosotros también acá. ¿Y qué tal de los hogares que siempre le dicen al pastor: ore por mi hogar, ore por mi hogar? Y ellos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Es muy difícil. Algunos siguen siendo niños y otros seguirán siendo enanos en la mente. En 1 Corintios 13, verso 11, es una palabra muy adecuada. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay hombres, mujeres que se entregan a Cristo, hogares que se entregan a Cristo. Ellos son como niños al principio, tomando la leche espiritual, pero en la medida que va creciendo, pasando el tiempo, también va creciendo la palabra, pero en vez de recibirla, entonces siguen como niños. Y eso es muy difícil. Es muy difícil cargar la mente, un cuerpo grande con mente de niño. Es posible, es un poco difícil, porque debemos crecer en todo. Cuando usted está dirigiendo un hogar, cuando ha oído la palabra del Señor, palabras tan bellas como, por ejemplo, el capítulo 5 de San Mateo, donde da un crecimiento de la ética cristiana, el comportamiento que debe tener un hombre en la iglesia. Allí está en el capítulo 5 de San Mateo. Jesús no solamente allí, por eso yo no sé, recomiendo que se lea el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que nos dice un aprendizaje tan importante. Pero cuando a veces se ve la Biblia, comenzamos a leer la Biblia, les da sueño y angustia, comezón, y luego se aparta enseguida de ese tiempo y va. Cuando se está viendo una película o cuando se está viendo algo en la televisión, pues no les da sueño. Bueno, yo sí le doy gracias a Dios que cuando leo la Biblia no me da sueño, pero cuando veo cualquier cosa de película, enseguida me duermo. Quedo así, doblado. Tanto que a veces pasa Joab por ahí y me dice: papá, acuéstese.
Entonces invertimos las cosas y eso es muy difícil vivir así. La voluntad puede convertirse, ¿no?, en esclavo de los pensamientos perversos. Y en un sentido más amplio, aún nuestras emociones siguen los malos pensamientos. El pensamiento incita el sentimiento y este da impulso a la acción, de tal manera que lo que ve con hombres muy débiles, sin saber realmente la responsabilidad o lo que puede suceder por no ser responsable en cosas muy tremendas. Más tarde, pensar en el Señor Jesús, en las cosas santas, no se cree un clima moral favorable para usted, el crecimiento de la fe y el amor hacia Dios, cuando pensamos en las cosas celestiales, cuando de verdad estamos muy pendientes en esto. Pensemos bien, porque llevamos una responsabilidad grande. Deja a un lado los placeres y eso que te impulsa irte al placer, a nuestra familia que nos debemos y a la humanidad. Esto nos hace que nuestros pensamientos sean reverentes, porque de eso damos. Lo que tenemos, de eso damos, y eso da el hombre. Hacía un recuento esta mañana, como las 5 de la tarde, ya disponiéndome para irme a arreglarme, y oía un pedacito de un relato que hace un personaje aquí en Colombia con respecto a la situación en que está viviendo Colombia. Sobre todo los hogares, el hombre pelea por nada, reclama por nada, no aguanta, no resiste, no tiene calma. Hombre, yo luchando para que me operen esta rodilla, y voy para un lado, voy para el otro. Y fui acá a otro lugar de Comeva y había una señora, otro señor como de unos 65 años, otro más o menos la misma edad, y entonces la señora reclamaba: ¿y qué le pasa a ustedes? Ustedes son inútiles, ustedes están, y el muchacho así. Pero señora, ¿qué quiera? No, esto y esto y esto. Y le dijo lo que tenía que hacer. Bueno, y la señora se fue, brava allí. Entra el otro con de 65 años y entonces él le dice: no, yo no voy para ninguna parte, usted me manda para allá, ya me manda para acá y esto, y no tenga juicio, ustedes son locos, ustedes son esto, ustedes, bueno, le dijo palabras muy fuertes. Y decía yo: ay, Dios mío. Y llega un hombre, el gordo, narizón, y bien copetado, hermano, pero con palabras horribles. Eso de todo. De todo, hermano, no, qué cosa tan horrible. Y la muchacha así, el muchacho allí también así, pero ellos calmados, que no hacían cómo hacer y todo. Y luego salió, pero con unas palabras muy difíciles. Y yo decía: pero este señor, ¿qué le pasa, Dios mío? Y yo dije: mejor no digo nada, porque si yo pierdo el turno y pierdo todo. Y tampoco meterme yo en eso, no, con la rabia que tenía ese hombre descomedidamente. Cuando él salió, entonces yo le dije a la señorita: señorita, buenas tardes. Diga. Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarla. Ay, gracias.
Y yo como que es algo de, ¿qué quiere, señor? Y no, mire, señorita, lo que pasa es esto y esto y esto, ya van. Y por aquí la doctora, y me vi con la doctora y me dijo que había que comenzar de nuevo. Y ya van 7 veces que he comenzado de nuevo. Entonces yo le pido, señorita, si es tan amable que usted me solicite y tal. Y dice ella, ¿cómo no? ¿Cómo es su nombre? Armando Calderón, mi cédula, tal. Y se fue por allá. Entonces yo me senté en un banco allí de cemento que tienen para sentarse. Y mientras yo esperaba, la señorita, había otro turno allí, un señor alto. Y entonces yo me senté allí al lado de una señorita, una señora como de 35 años, poniéndose aquí las cejas, y arreglándose, y tal, y para allá, y para acá, y tal. Bueno, yo no me la veía de hacer. Y de repente me dice ella, oiga, ¿usted desde cuándo está aquí? Yo le dije, no, tengo más de media hora, como 3/4 de hora. Lo que pasa es que esa gente que estaban allí tienen problemas, tenían unos problemas. ¿Y quién es el que no tiene problemas? ¿Ah? Todos tenemos problemas. Está problemas. Increíble, hermano, increíble. Y yo dije, sí, señorita, sí, señorita. Qué regañada. Entonces, bueno, después me llama la señora Armando Calderón, enseguida fui, mire señora, haga esto así. Cualquier cosa estamos a sus órdenes, o yo y tal. Muchas gracias, señorita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero a través del pensamiento inspirado, el Espíritu Santo, podemos ayudar a hacer de nuestra vida un santuario. ¿Oyó? A través de eso podemos hacer de nuestra vida un santuario, si en verdad hemos empeñado nuestro ser y nuestra palabra delante del Creador, de aquel que preparó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Porque el mundo, la gente necesita realmente de hombres de buenos pensamientos, dignos, en las cuales Dios se agrade, y en habitar. Y de la misma manera se habitúa a la familia. De esa manera se crea hábitos de la familia. Entonces los demás podrían caminar. Entonces la mejor manera de controlar nuestro pensamiento es ofrecer nuestra mente a nuestro Creador y tener esa relación. Seremos santos y así esperaremos y ayudaremos a nuestra familia. El asunto está en los que seguimos adelante. El asunto está con nosotros. Claro que también podríamos decir que hay problemas también en los muchachos, porque también ya han crecido y ellos también deben de pensar cuál es el camino que debemos tener en la vida. El Espíritu Santo te aceptará y tomarás el control de todo el ser. Entonces serás fácil pensar, no, en las cosas espirituales, especialmente si colocamos nuestros pensamientos en oración, y Dios puede ayudarte, pero eso sí, se necesita la voluntad tuya, la voluntad de todos, para que crezcamos, para que podamos tenerlo como debe ser. Hablamos silenciosamente con Dios, aún mientras trabajamos, aún mientras viajamos, pero cuando te interese y también te interne en este vulgar mundo, entonces no habrá cambio. Pero sí debemos de hacerlo primero. En este vulgar mundo tan terrible, en lo que ves, en los deseos del mundo, te puede dominar
y puedes quebrantar tu fe. Entonces controla los pensamientos en el hogar. Tanto usted como los muchachos, ahí poco a poco vamos trabajando con la fe, con una ambición, con una visión celestial, porque fuimos llamados. Un día fuimos llamados a través de la predicación del Evangelio y estamos en él. Es por eso que el yo no muere, puesto que el Espíritu Santo y el yo son diametralmente opuestos, como dice en Romanos, a la carne. Está opuesto. No puedes orar, pero Dios no escucha. Un día de esto quiero enseñar lo que significa cuando Dios guarda silencio. ¿Y cuándo va a guardar silencio? Él guardará silencio un día. Guardará silencio cuando ya el hombre no puede arrepentirse. Guardará silencio cuando ya no haya quien hable de la palabra de Dios. Entonces, puedes tener esa visión. En Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué más dice? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué dice el 8? A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Vivir en la carne no solamente es el deseo carnal, sexualmente hablando. También es la carne, es la ambición al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vivir según la carne son muchas cosas cuando la persona no anda en la voluntad de Dios. Somos de carne y hueso, es cierto, pero también Dios nos ha dado la capacidad con 5 sentidos, con potencia, para discernir, para pensar lo que somos, cómo somos y qué debemos de hacer, porque de eso consiste en hacer la voluntad de Dios. Decía yo el otro día que hay personas que desean servir a Dios, pero no están preparadas. Pero hay otros que están preparados, pero tampoco sirven, pero no sirven. No le sirven a Dios. Pero tiene que verlo uno. Se tiene que vivir la palabra de Dios y luego hacer la voluntad de Dios. Porque no podríamos hacerlo si realmente no estamos preparados para hacerlo. Pero no estar en enemistad con Dios, debemos condenar y aniquilar los pensamientos que nos lleva a la esclavitud carnal. El yo no muere, repito, sin nuestro conocimiento. Quiere decir que debe tener tu consentimiento para despojar esa vieja naturaleza y reemplazarla con la naturaleza divina. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es necesario crecer, y es necesario nacer de nuevo. Es necesario hacerlo y tenerlo en cuenta. El hombre que vive según la carne, sus pensamientos llevan más y más la condenación. Alimenta la carne y se envanece su corazón. En otras palabras, se cauteriza su corazón. Y ahí viene el asunto, que va perdiendo esa vitalidad que un día tuvo, porque no lo supo hacer. La buena regla sería nada que no venga de Dios apelará a mi orgullo o a mi
mi acto con congratulaciones y no para lo que no es bueno. Y para todo lo que aquello nos rodea y aquello que no sea dentro de la voluntad de Dios no puede ver. Si el yo está en una persona, allí no cabe nada de lo de Dios. Tenemos que despojarnos. Tenemos que decirle: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Lo que tú me has dado, en esto voy a trabajar. Mire que usted, si me siento tentado, no a sentir complacencia o superioridad a causa de algo, de alguna experiencia, inmediatamente debo de doblar mi rodilla allí en mi hogar. Inmediatamente debo hacerlo antes que pase más el tiempo y antes que ya no se pueda hacer nada. Antes de que cada quien siga su camino, esos caminos que salió de su hogar con malos pensamientos y siguió con ellos y hace cosas en el mundo. Y hay una sorpresa grande cuando alguien, un muchacho, un joven, está en el mundo y hace cosas que a veces nos es increíble cuando lo hace alguien que salió de un hogar cristiano. Cuando alguien se convirtió en un asesino, ¿no? Habiendo conocido supuestamente los principios, porque quizá no hubo cabida en el hogar, porque venía la duda y sus malos pensamientos. Inmediatamente debemos arrodillarnos y arrepentirnos antes de todas estas cosas. Y en esto pensar, porque cada uno se puede ir del hogar y queda solamente papá y mamá y quedarán solos. Y cuando ya no se entiendan ninguno de los dos, morirán solos. Morirá aquel quejándose de algo que necesita, que no hay cómo pagar una enfermera, que ninguno de los hijos está por allí, y si está ella también está enferma. ¿Y cuál de los dos pide más? Cuando dos están solos. Y cuando no hay para pagar una enfermera, repito, cuando no hay nada. Los malos pensamientos pueden llevar a una persona a la ruina, por no comprenderse, por no buscar y por no humillarse. Debemos de humillarnos en la presencia de Dios y en esto pensar antes que sea demasiado tarde. Filipenses 4:8, otra vez. En esto pensad. Y podríamos decir, si ustedes pueden ayudarme, todo lo que es verdadero, en esto, diga pensad. Todo lo que es verdadero en esto, pensad. Todo lo honesto, en esto, pensad. Podríamos decirlo todo. Todo lo justo, todo lo justo, en esto, todo lo puro, en esto, todo lo que es de buen nombre, en esto, si hay virtud, en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Un escultor que había sido famoso por hacer escultura, y muchas de ellas paganas, llegó a ser un buen cristiano. El que hacía las esculturas paganas no tenía luz, no conocía lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Como la idolatría, Dios abomina la idolatría. También nosotros lo éramos. ¿No dice así en Primera de Corintios 6:9? ¿Cómo dice? ¿No sabéis que los injustos
Los injustos, aquellos que no han encontrado la justicia, que no andan ni trabajan en la justicia de Dios, sino en la justicia de ellos mismos, en el capricho, en el yo personal. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y si siguen en fornicación, mirarán la mala, mirarán lo suyo, lo que lo rodean, el mal ejemplo. Y ese mal ejemplo te puede llevar a la condenación, porque vive según la carne, porque no perdona, porque vive en el orgullo. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, aquellos que se arrodillan delante de una estatua, de un ídolo, de todo, de un hombre, de lo que sea, de aquel novio que se arrodilla delante de la novia pidiéndole por favor, y se arrodilla. No te postrará, dice el Señor, delante de nada, de nada. Y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos. También éramos idólatras, también teníamos muchas cosas de ella, pero un día encontramos a Jesús. Y Jesús se cruzó en nuestro camino. Y luego tenemos la salvación de nuestra alma. Y somos nueva criatura. Y al ser nueva criatura, entonces tendremos buenos pensamientos. Buenos pensamientos. Buenos hombres para seguir realmente su palabra. Y seríamos inexcusables si después de conocer la palabra. Pero este hombre era un escultor y hacía todo lo que le mandaban hacer. Hacía cosas paganas, pero llegó a ser un buen cristiano. Después de su conversión, lo contrataron para hacer una obra de arte. Se trataba de una estatua de Venus. A esto respondió y dijo, mis pensamientos están clavados en la gran obra que Jesús ha hecho por mí. Allí están clavados mis pensamientos. Ya mis pensamientos no es para hacer cosas paganas. Mis pensamientos no es para hacer esas cosas que deshonro a Dios, sino para cosas buenas. Bendito sea el Señor. No es para sacar provecho de algo. No podríamos algunos cristianos que en pos de ganar algo nos pudiéramos poner de acuerdo para eso, para después de llegar, no, a desarrollar el pensamiento y los malos pensamientos que salen del corazón. No podíamos poner en peligro una familia. No podríamos poner en peligro a un muchacho. No podíamos hacerlo. Y él dice, no, mis pensamientos mis pensamientos están clavados en la gran obra que Jesús ha hecho en mí. Dice, ¿pensáis que puedo ahora dedicar mis pensamientos a estas figuras paganas? ¿Pensáis que voy a hacer esto? ¿No sería eso a la respuesta que podríamos nosotros decir cuando estamos en el hogar y que alguien quiera hacer algo diferente de lo que el Señor nos manda? ¿No es ese el momento que podríamos nosotros aconsejar y decirle que no es así? Y no sé qué podríamos seguir haciendo. Lo importante es enseñar
en el hogar, que esas cosas desde el principio, desde que esté el niño, no podríamos ya después que los arbolitos que se han crecido torcido, allí los edificios esos que están allí viniendo hacia acá, antes de la 56, sembraron una cantidad de arbolitos, esos que tienen la flor morada. ¿Cómo llama? ¿No recuerda? ¿Cómo no, hombre? Sí, una que tiene las flores grandes, no, sino racimos. Mire usted que son como 10, han crecido y todos están torcidos, todos. Yo les decía, bueno, pero ¿por qué razón no sembraron y luego cuando habían crecido comienzan a crecer, ponerle un palito allí para que eso los guíe? Eso hice yo con los arbolitos que estaban en la 61. Yo le cogí un palito y lo enderecé allí, lo amarré con un lacito de trapo y ahí creció. Están más altos, están así. El otro del aguacate está altísimo. Ya cada vez que paso por ahí veo ahí si ya tiene aguacaticos. No, pero crecieron derecho. Una cantidad de muchachos es posible que crezcan allí si no le pone la palabra de Dios al lado. Entonces así se puede hacer. Y si ya están grandes, bueno, la palabra de Dios domina todo. No más que la palabra. Hasta alguien que sufra de la mente y que tiene por ahí como demonios, no me pongo yo a disparar y reprender. No, la palabra. Siéntalo allí con la palabra y verá como la palabra de Dios. El Señor decía, mi palabra es la verdad y tiene el hombre que edificarse en la verdad. Entonces, ¿puedo yo hacer esa figura ahora? No, después de haber sido limpio con la sangre del Señor, seremos capaces de decir palabras soeces delante de ellos y hacer cosas que no convienen. Cuando cantamos a Dios, nuestros pensamientos se elevan a Él. Cuando hay una comunión con Dios y cantamos, si todos juntos cantamos, por ejemplo, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Es decir, nos elevamos en cualquier canción que viene del Espíritu, que vienen de corazones que realmente están allí. Entonces, crecemos. Cuando cantamos a Dios, nuestros pensamientos se elevan a Él tan majestuosamente que nuestro espíritu se eleva a Él, que logramos alcanzar el borde de su manto. Lo logramos. Cuando usted viene a la iglesia y comienza a cantar con esa armonía, te elevas tanto que alguno por allá hablará en lengua. Cuando a otro dice Dios, te amo, y el otro también, y el otro cuando viene a ver, nos sentiríamos llenos de la presencia de Dios. ¿No ha notado usted que hay veces se canta y se canta y se canta y no sucede nada? ¿No ha visto usted eso? ¿No será que eso le sucede a usted? Cuando no se inspira, ¿por qué? Porque quizás eso que está lleno la mente no tiene como
el espíritu no entra allí. Quita aquello, reprenda eso y abra tus brazos y reciba al Maestro. Y verá usted que Dios hará grandes cosas en tu hogar. Entonces el mal no estará en usted, ni tampoco en la casa. Cuando todos pensamos en Él, entonces podemos ofrecerle nuestros pensamientos a nuestro Maestro. Entonces cuando le vamos a decir: Señor, lo que yo he pensado no me gusta, porque yo quiero que seas tú que me ayudes a dominar. Y verás cómo las cosas van haciéndose. Ofrézcale tu pensamiento a nuestro Maestro y a vuestra familia, y vas a desarrollar cosas buenas para ellos. Entonces doblará tu rodilla y le da gracias a Él, porque el pensamiento que tienes dentro, eso va a repercutir para bien. Por eso he dicho, lo que dejamos entrar en nuestra mente dependerá de lo que expresamos con las palabras y con las acciones. Entonces nos amaremos todos. Entonces habrá una armonía, que seremos entrelazados con el Espíritu de Dios. Entonces habrá buenos resultados. Entonces, en vez de pedir oración por nuestro hogar, más bien estaremos orando para otros. Tendremos la capacidad, tendremos la autoridad, tendremos todo esto para ayudar a otros. Cuando usted piensa y defiende mucho a su hijo, y defiende, hay muchachos a veces groseros, y ustedes quizás no hacen nada. Cuando comienzan toda esa mundanalidad de alguien, dentro de casa debe tener la autoridad para decirle no. Yo no creo que estamos viviendo en el tiempo que vivió Elí. ¿Quién fue Elí? El que tuvo hijos. Aquel que murió de repente. Y que tuvo hijos que dormían con mujeres hasta en el templo. Y que querían hacer todo. Entonces no habría autoridad. Ay, no, que mi hijo de pronto se va a ir. Si él dice me voy, ¿cuándo? Dígale, ¿cuándo? Pasado mañana. Ah, no tengo tiempo para lavarte toda la ropa y plancharla. Y busquemos la maleta y bien arregladita. Toma, mi hijo. Si se va, que se vaya. No juguemos, no sea que nos manipulen, no. Tenemos que amarlo. Y buscamos las cosas para hacerle. Porque mucho ha sucedido esto y a veces me han consultado y yo le digo, no, en la próxima que le diga, ayúdele a empacar la ropa, hermano. No es que no lo quiera, sino que ya estuvo, ya llegó al techo. Ya no hay más techo. Ya hay que agrandar las paredes para hacer el techo más grande. No te pongas a eso. No te pongas a buscar carpintero ni nada para crecer el techo. No, ya ahí, hasta ahí, donde alcanzaron las cosas. Pero yo les digo que la familia más honesta que puede haber, más alegre, más santa debe ser los cristianos.
de nuestra iglesia, que debemos dar ese ejemplo para los demás, para que nadie tenga tropiezo en la vida, sino decirle que Dios santo. Entonces, basta darle también a vuestra familia para que hablemos un solo lenguaje. Para que hablemos un solo lenguaje. ¿Cómo vamos a hacer algo? Hay que hacer. Primero yo, primero el papá, primero la mamá, ponernos de acuerdo. ¿Cierto? Porque vamos para el abismo. Mija, ¿qué? Vamos para el abismo. Mijo, vamos para el abismo, ¿verdad? Sí es. Si no nos apuramos, vamos para el infierno. Porque no se hace lo que se tiene que hacer. Pero mejor es ponernos de acuerdo, los grandes con los chicos, para que hablemos un solo lenguaje que nos conduzca a la nueva Jerusalén, que nos conduzca a la vida eterna, que nos conduzca para ser salvos y para que podamos ganar a aquellos que están en la oscuridad. Entonces, no dice la Biblia que si un ciego, ¿qué más? Guía a otro ciego, ambos se van para el hoyo. Si usted le va a hablar a alguien que está ciego, pero está en las mismas condiciones, también se pueda ir para allí. Tenga la bondad de estar en pie. Aleluya. Nos faltan 10 para las 12. Pero aquí vamos a terminar. En esto pensar. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué dice usted? No vaya a pedir la palabra porque no se la voy a dar. Qué pena, perdone, con todo cariño le digo. Pero yo quiero que usted mismo se conteste. Nomás mira el hogar, ¿cuántos son los muchachos en casa? ¿Cómo están ellos? Vamos a mirarlo aquí, de aquí mismo. ¿Cuál es la dificultad grande que tienes? Hay un hombre que me llamó ayer, me llamó esta mañana. Tengo una cita con él para las 3 de la tarde, mañana. Y esta mañana me dijo, lo necesito, pastor, por favor. Yo sé que usted me va a ayudar a resolver el problema. Yo no sé cuál es. Pero si usted quiere orar por mí, ore también para mí. No sé, yo lo veo con una angustia, o lo siento con una angustia tremenda. No sé qué será. Pero vamos a orar, ahora sí, por su hogar, con una base importante, con la base que sea usted el primero en presentarse a Dios y decirle: Señor, sana mi mente, quiero desarrollarme como hijo tuyo. He fallado mucho, dígale. Hemos fallado mucho. Gracias por estas personas que han pasado. Si usted quiere pasar, pase. Pero quiero que tú me fortalezcas con esto. Yo quiero, Señor, prometerte, serte fiel y no luchar de esa manera. Quiero luchar en la verdad, con tu verdad y en la verdad.
luchar bien para ayudarle a ellos.